Hola a todos. Les habla la doctora Barbie Breathitt. Hemos estado hablando de todo tipo de cosas diferentes en el ámbito de los sueños, haciendo clases y sobre colores y símbolos. Hoy quiero hablar sobre las visiones. Las visiones y los sueños van de la mano, y las visiones son una de las mejores maneras de recibir conocimiento revelado de parte de Dios. Y las visiones pueden, por lo general, proyectar cosas a 10 años o más en el futuro, porque Dios quiere que podamos cambiar y transformarnos para poder recibir y ser la persona a la que Él nos está llamando, con el fin de alcanzar las cosas que se nos muestran en una visión. La revelación del ámbito espiritual a menudo nos llega a través de la percepción visual espiritual que ocurre en las visiones. Podemos recibir visiones estando despiertos o dormidos, y eso es lo que las diferencia de los sueños. El ámbito de las visiones se conecta con los ámbitos naturales de la realidad, el conocimiento y la sensación física, y lo lleva al ámbito espiritual del conocimiento revelado y la sensación espiritual. Así que tanto la sensación espiritual como la física son muy importantes y poseemos 5 sentidos naturales: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Estos también se reflejan en el ámbito espiritual. Así que estos sentidos naturales pueden interactuar con nuestros sentidos espirituales, lo que nos permitirá sentir y experimentar visiones espirituales. Por esta razón, las visiones son más fáciles de recordar que los sueños, porque se imprimen en nosotros y las llevamos con nosotros. Podemos recordarlas, revivirlas y experimentarlas una y otra vez simplemente repasando la visión. Así que podemos recordar las visiones con mayor facilidad porque nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros sentidos están involucrados en lo que vemos. Cuando nuestras emociones están involucradas en el proceso de aprendizaje, somos más capaces de recordar la información o revelación que Dios nos ha compartido. Las visiones se imprimen en nuestra alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y son más literales que los sueños simbólicos, metafóricos, proféticos o parabólicos. La mayoría de las veces, las visiones no requieren una interpretación extensa, porque lo que vemos a menudo se manifiesta y se convierte en una realidad en nuestra vida despierta. Así que sabemos que la Biblia nos dice que los sueños son como vapores. Aparecen y desaparecen rápidamente y se olvidan fácilmente si no los capturas de inmediato escribiendo los detalles de tu sueño. Las visiones, en cambio, pueden experimentarse una y otra vez, simplemente al recitar la experiencia visual, recordar la imagen y revivir los sentimientos, las sensaciones y las emociones del evento. Muchas veces, cuando estoy frente a audiencias y empiezo a contar experiencias de traslación al cielo, muchas veces me emociono hasta las lágrimas o lloro por el peso emocional que llevan esos encuentros, esos ámbitos visionarios. Las visiones usualmente tienen que ver con un tiempo, un evento que aún está por venir o por experimentarse. Las visiones nos dan la capacidad de ver y conocer cosas que literalmente sucederán en los días o años venideros en nuestras vidas. Y solo por esta razón es importante prestar mucha atención a las visiones. Dios a menudo usa las visiones para mostrarnos los planes intrusivos de destrucción del enemigo, para que podamos anticiparnos y evitar que lleguen a suceder. Esto nos da previsión y la ventaja de cancelar los planes dañinos del enemigo antes de que él pueda ponerlos en marcha. Luego podemos establecer lo contrario al liberar el poder de Dios, su palabra, su presencia en una situación a través de la oración y la intercesión. Nunca debemos estar de acuerdo con una visión que nos muestre cualquier tipo de resultado negativo o destructivo que pueda afectarnos a nosotros o a nuestros seres queridos. Los planes de Dios para nosotros son prosperar, tener buena salud, tener éxito, vivir una vida abundante y sumamente abundante. Los planes del enemigo son dañar, engañar, matar, robar, destruir. Satanás es el detractor. Satanás es el ladrón, el mentiroso. Él deja a su víctima sin esperanza y en la desesperación. Saber cómo actúa Satanás en comparación con cómo opera Dios hace que sea muy fácil determinar la fuente de una visión. Ahora, definamos una visión.
Las visiones revelan imágenes, cuadros o sueños breves que se introducen en la mente consciente, mientras que los sueños llegan a través del subconsciente. Las visiones también pueden aparecer cuando la persona está en un estado similar al trance. Las visiones revelan aquello que no está realmente presente en ese momento o lugar, así que te llevan a otra dimensión del tiempo. Las visiones son la expresión de cosas espirituales a nuestros cinco sentidos, cinco sentidos naturales, cinco sentidos espirituales que tenemos. Así que abren nuestros ojos y oídos naturales para ver y oír con claridad en otra dimensión del espíritu. A través de las visiones vemos la manifestación de aquello que normalmente es invisible, inaudible, y que proviene del reino espiritual sobrenatural que coexiste. Ese es el reino de los ángeles, criaturas, serafines, querubines, una multitud, luces, Dios. Todas esas diferentes áreas y dimensiones, el reino de las visiones te insertará en una de esas dimensiones. Así que nuestro cuerpo puede experimentar muchas combinaciones variadas de impartición, revelación, sabiduría, sanidad, liberación e conocimiento. Todas estas cosas pueden llegarnos a través del reino de las visiones. Podemos experimentar visitaciones angélicas, sanidad física o emocional y liberación. También podemos obtener fortaleza en momentos de debilidad. Podemos obtener dones espirituales a través de los reinos de visión, y muchas veces los ángeles son mensajeros que vienen a nosotros e insertan dones en nuestro hombre espiritual. Así que las visiones también pueden definirse como una vista, una forma, una apariencia o una secuencia de imágenes coloridas, símbolos, sonidos vívidos y emociones intensas que nos llegan a través de un trance o de un sueño. Las visiones nos otorgan una capacidad inusual para percibir o discernir mediante una previsión inteligente. La previsión es ver hacia el futuro. Son imágenes mentales creadas a través de la imaginación, una experiencia mística de ver una realidad sobrenatural, ya sea con los ojos espirituales o naturales. Así que puedes ver a través de ambos durante una visión. Una visión se define como una facultad de la vista o buena visión, algo que es o ha sido visto, generalmente capaz de discernimiento o percepción. La percepción es un atributo espiritual que poseemos. Percibimos espiritualmente la previsión intelectual, la manera en que uno ve o concibe algo. Obtenemos una perspectiva de ello. Las visiones son imágenes mentales creadas por la imaginación. Una de las cosas que vas a querer hacer es, cuando se esté usando la imaginación, escribí una serie de 5 libros, si puedo alcanzarlos aquí, llamada Imagine. Ahora, en el reino de las visiones, es importante que uses tu imaginación. Así que hay una serie de 5 libros que escribí llamada Imagine, y esto te va a ayudar a entrar en el reino de las visiones. Imagina revelar los misterios de Dios. Las visiones revelan los misterios de Dios. Imagina transformarte en tu nueva identidad. Te ves a ti mismo de la manera en que Dios te ha creado para ser y llegar a ser, para que puedas asumir esa nueva identidad en Cristo. Imagina emerger más allá de las limitaciones, viéndote completamente libre, moviéndote de una manera nueva y libre, sin limitaciones en el ámbito del espíritu. Imagina, cree, visualiza y alcanza tu destino. Todos tienen un destino y un llamado muy, muy alto. Así que el reino de las visiones te muestra esos llamados de destino y tu propósito en la vida para que puedas entrar en ellos y creer. Creer en una visión es parte de poder ver para lograrlo. Y el último, imagina desatar el poder creativo de Dios. Así que existe un ámbito creativo que consiste en poder liberar, y las visiones nos otorgan esta capacidad inusual de percibir o discernir mediante la previsión intelectual. Una visión se define como una facultad de la vista. Esta serie Imagina te ayudará a entender quién eres en Cristo y a verte a ti mismo, a visualizarte. Las visiones son imágenes mentales creadas por la imaginación. Las visiones son la experiencia mística de ver como con ojos sobrenaturales. Seres espirituales del ámbito sobrenatural a menudo aparecen en tus visiones.
puedes hablar con ellos, puedes interactuar con ellos. El término visión o visiones se menciona más de 100 veces en la Biblia, así que es un concepto o acción muy importante que debemos comprender y en la que debemos entrar. Las visiones pueden ocurrir en cualquier momento, ya sea que estés dormido o despierto. Pueden manifestarse mientras estás completamente despierto, como se demuestra en Daniel 10:7 y Hechos 9:7, durante el día como lo experimentó Cornelio en Hechos 10:3 y Pedro en Hechos 10:9. Busca esas escrituras y léelas. Las visiones llegan mientras estamos soñando despiertos. Es importante soñar despierto, meditar, apartarse y dejar que Dios entre en el ámbito de las visiones de tu corazón. Las visiones también llegan de noche, como le ocurrió a Jacob en Génesis 46:2. Dios a menudo nos habla en forma de visión durante la oración, en la adoración o mientras meditamos en la palabra. Las visiones suelen ocurrir mientras dormimos, en un trance o en un estado de sueño, como se menciona en Números 12:6, Job 4:13 y Daniel 4:9. Las visiones se producen y desarrollan en nuestro espíritu a medida que Dios libera revelación en nuestro hombre espiritual. Sin embargo, las visiones primero llegan a través de la vía del alma, que está compuesta por nuestros recuerdos intelectuales, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Las visiones son enviadas por Dios para revelar el futuro, liberar nuevo conocimiento revelado, darnos dirección, traer consuelo, ánimo y paz a nuestro espíritu. Las visiones son un instrumento divino de comunicación que están asociadas con eventos espirituales, como en Ezequiel 12 y Joel 2, en comparación con Hechos 2:17, y la ausencia de visiones con el declive espiritual en Isaías 29, Lamentaciones 2, Ezequiel 7 y Miqueas 3:6. Las visiones se presentan en muchas formas y tipos de manifestaciones diferentes, pero generalmente pueden clasificarse en uno de tres grupos: visiones abiertas, visiones externas y visiones internas. Ahora vamos a hablar sobre las visiones abiertas. Las visiones abiertas se ven con nuestros ojos naturales o espirituales y se les llama los ojos de tu entendimiento. ¿Has escuchado eso mencionado en Efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Efesios 1:17-18. En una visión abierta podemos observar que el ámbito espiritual o celestial se abre y se nos revela. Y cuando ocurre este tipo de visión, el mundo natural parece desvanecerse de la realidad por un corto tiempo. La persona que experimenta una visión abierta puede verse envuelta en la observación de imágenes visuales vívidas y coloridas, como si estuviera viendo una película de otro mundo mientras se desarrolla. El profeta Isaías del Antiguo Testamento experimentó una visión abierta mientras estaba de pie sobre la tierra. Sus ojos naturales se abrieron para ver la visión del Señor sentado en un trono en los reinos celestiales. Dios estaba rodeado de serafines voladores con 6 alas que no dejaban de llamarse unos a otros: Santo, Santo, Santo. Los oídos de Isaías estaban abiertos para escuchar el eco de sus voces diciendo: Santo, 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 y sintió el temblor del templo. Observa que, como puedes ver, la vista, el sonido, el tacto, todos los sentidos están siendo involucrados en este encuentro visionario. Y vio ese temblor en el templo, lo sintió y vio el humo, pudo oler el humo de la presencia de Dios. En esta visión inicial, Isaías relató que un serafín vino a visitarlo con una brasa encendida tomada del altar de Dios. Su culpa fue eliminada por este toque ardiente, y la purificación limpió sus labios para que pudiera comenzar a participar en un diálogo celestial. Ahora Isaías estaba apasionado y listo para ser comisionado por el Señor en su llamado profético. Escuchó la voz audible del Señor hablándole. Entonces vio claramente, escuchó, sintió y experimentó el reino de los cielos para poder tomarlo y darlo a conocer aquí en la tierra.
En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Ahora bien, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento nos da otro ejemplo de una visión abierta. Esteban era un hombre lleno del amor de Dios, de gracia y de gran fe. El Espíritu Santo se movía a través de él con poder y demostración, y realizó grandes maravillas, haciendo que señales milagrosas aparecieran entre el pueblo. El favor de Esteban con la gente provocó que los líderes religiosos sintieran celos, porque ellos no podían hacer las cosas que Esteban hacía. Comenzaron a discutir sus tradiciones con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría que él recibía espiritualmente. Así que incitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que testificaron en su contra. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín miraban atentamente a Esteban y vieron que su rostro comenzó a brillar como el de un ángel. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren, dijo él, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oír esto, se taparon los oídos, comenzaron a gritar a todo pulmón y se lanzaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo hasta matarlo. ¿Qué clase de ira, celos y envidia un espíritu religioso que odia y desprecia el poder de Dios manifestándose en señales, prodigios y milagros? Luego tenemos la conversión de Pablo, o sea, la conversión de Saulo en Pablo. Saulo había puesto ambiciosamente su mirada en perseguir y destruir de manera maliciosa a los creyentes de la iglesia primitiva. La luz cegadora del cielo fue enviada para intervenir y redirigir su celo mal encaminado, con el fin de alinear correctamente el rumbo de su vida. La vista natural de Saulo le fue quitada cuando se encontró con una visión divina, ya que una luz literal y cegadora irrumpió en su existencia oscura. Creo que esto fue el Merkabá, el carro de Dios que es llevado por los querubines. Él nunca había escuchado la voz de Dios antes, y eso que, aunque era un rabino erudito. Así que escuchó el sonido de la voz de Dios, pero no vio nada. Los que viajaban con él no vieron nada, pero él escuchó a Dios y vio a Dios. Cuando Saulo se acercaba a Damasco en su viaje, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió. Ahora levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se quedaron allí mudos de asombro. Oyeron el sonido, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco, y durante 3 días estuvo ciego y no comió ni bebió nada. Ahora la historia nos cuenta que había un creyente llamado Ananías, y era un hombre de oración ferviente que conocía la voz guiadora del Señor y estaba acostumbrado a la presencia de una relación íntima con Dios. Ananías solía recibir ánimo, amor y dirección a través de revelaciones de Dios en visiones, y él reconoció al instante la voz que lo llamaba, mientras que Saulo no lo hizo. En Juan 10 dice, la palabra de Dios nos dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas. Ellas también escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.